Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Primer Plano. En esta ocasión queremos irnos hasta Ottawa, en Canadá, donde tuvo lugar algo que probablemente pasó inadvertido, muy inadvertido en los medios internacionales, pero que aquí nos lleva a un punto muy interesante. En una conferencia de prensa, en donde estuvieron el primer ministro de Canadá, el presidente de Estados Unidos y el presidente de México, se hizo un recuento de la reunión que tuvieron los tres amigos del TLC, se vio lo de la integración, etc. Al final de esta larga conferencia de prensa, una periodista norteamericana que trabaja para la agencia Reuters hizo una pregunta a Peña Nieto. Usted ha comparado a Donald Trump con Mussolini y con Hitler. Eso lo había dicho Peña Nieto en marzo. ¿Sigue usted sosteniendo eso? Y fue la respuesta de Peña Nieto, una que ustedes imaginen, estaba dentro de los cánones. Peña Nieto puso varias veces el concepto de populismo como parte de esa política que desde su óptica era la que representaba Mussolini, Hitler, y que después se ve representada por muchas personas que buscan soluciones fáciles, demagógicas a los dificilísimos problemas que debe de enfrentar un estadista. Estaba poniéndole la pelota a Obama, señalando que Trump es uno de ellos. Pero desde luego que aquí en México sabemos que cuando se acusa de populismo a alguien, te lo digo a ti, Pedro, para que lo oigas tú, Juan. Estaban hablando, desde luego, de Andrés Manuel López Obrador y del enemigo fundamental, no solamente del PRI y del PAN, sino de la derecha en México. En ese momento, Obama, que no venía al caso, que al final de la conferencia dijo, permítame intervenir en esto del populismo. ¿Tenemos un diccionario aquí? No hay diccionario. Pero entonces yo quiero enfatizar que el populismo, y ahí dio como el profesor da su definición del concepto, dijo, no, el populismo no es para estas personas, el populismo, sin mencionarlo, no es para Trump. Ellos son nativistas, son en última instancia cínicos. El populismo es otra cosa. Yo, Obama, soy en parte populista. Y desde luego el senador Sanders, el adversario de Hillary Clinton en la campaña, también. Pero el populismo se gana. El populismo es aquella figura pública, o es populista aquella figura pública que con su biografía ha defendido a los derechos de los pobres, de las clases más marginadas, etc. Ese es el populismo. El otro, el que nunca ha defendido a los explotados, y ahora sale con estas tipo de políticas, ese es cínico. Bueno, tenemos para qué discutir aquí sobre el concepto. Bueno, el concepto de populismo es un concepto muy discutido desde los años 60 finales. Un sociólogo famoso cuyo nombre se me escapa, que escribió un libro muy influyente en la ciencia política, en la sociología política, que se llamó El hombre político, Political Man. Se me va el nombre de este sociólogo. Pero ahí, en uno de sus capítulos... Lipset, exacto. No. Sí, es Political Man, es Seymour Lipset. Seymour Lipset, sí, perdón, sí, correcto. Y en uno de sus capítulos dice que puede haber populismo de izquierda y populismo de derecha. Y entonces aquí se establece que en el discurso o en la intervención que hace Obama, que ya nos narró muy detalladamente Lorenzo, el presidente Obama dice dos o tres cosas que vale la pena puntualizar. Una, dice, el término de populista pues puede tener varios sentidos, pero hay que interpretarlo en su contexto. Cuando a alguien se le llama populista hay que considerar el contexto. Un populista es, según yo considero, dijo, alguien que defiende la justicia social, en sus términos. Y alguien que efectivamente, y yo puedo caer en ese casillero porque yo he trabajado mucho, antes incluso de ser presidente, por los pobres, por las comunidades marginadas, por los que, a pesar de un enorme trabajo, no han podido progresar. Y eso dice Obama. En esa medida me podrían calificar a mí de populista. Y pues, como lo dijo como aceptándolo. Luego dijo lo de Bernie Sanders,
que está en la escena actual, y ese sí puede ser clasificado como un populista, porque ese sí ha luchado por los pobres, por la justicia social, por la igualdad, etcétera. Entonces, esto era, en el fondo, era un contraste con lo de Peña Nieto, porque Peña Nieto decía que los populistas solamente hacían promesas simples, sencillas, fáciles, que no consideraban las dificultades enormes, como decía Lorenzo, que un estadista tiene que considerar. Y aquí le dijeron, no, el populista es llamado así porque defiende la justicia social, defiende a los pobres, etc. Yo creo que fue muy interesante lo que dijo Obama sobre eso, digo, revisar efectivamente cuando hablamos de populismo, de qué hablamos. En América del Norte hay una tradición, en Rusia hay otra tradición, en América Latina hay otra. Digamos, los elementos fundamentales de la tradición política populista es este vínculo entre un líder y un pueblo, sin tener en cuenta lo que es la práctica institucional normal, todo el sistema de mediaciones institucionales de una democracia. Y es muy interesante lo de Obama, porque ciertamente ha sido un hombre que ha establecido un vínculo, nunca lo había visto, un vínculo directo con el pueblo, y ha tenido un problema muy serio con un Congreso que le ha negado todo. Vamos, en estos momentos le está negando hasta la ratificación de un juez. Entonces no había visto que hay esta tradición populista. En el caso de México, pues yo creo que el presidente no tiene que ir a buscar muy lejos tradiciones populistas, ni por supuesto ir a Alemania, ni por supuesto ir a ningún otro. No, el último PRI de Salinas de Gortari era exactamente el modelo de lo que ellos dicen que es el populismo, ¿no? Un líder que se salta todo el conjunto institucional, incluido robarse elecciones y decir, ¿se acuerdan de cómo resolvían las elecciones locales? Aquí va a borrar el que yo digo. Y además lo planteaba con una serie de mantras y lemas así muy sencillones de vamos al primer mundo y México va a dar el salto porque yo lo digo. Por tanto, pues no hay que ir a buscar muy lejos. La tradición populista en este país la hemos vivido con la revolución institucional. Lo que me parece raro es que lo ejemplifiquen como si fuera un agente totalmente externo a su tradición política. Yo les pregunto a ustedes, y comparto por supuesto con el teleauditorio, una buena parte de los gobernadores del PRI no hacen eso, es decir, no se saltan a la torera toda la institucionalidad, digamos, legal y democrática del país, y establecen, según ellos, con el pueblo un vínculo muy particular. Me parece que les preocupa buena parte de lo que ellos han hecho hasta ahora. Y bueno, ya me callo aquí, pero me encantó también lo que dijo Obama sobre el tema de la integración supranacional, que si nos da tiempo me gustaría volver sobre ello. Me gustaría hacerte una pequeña corrección. Tú citas al PRI, a Salinas como modelo de populistas. Yo creo que son demagogos y cínicos más que populistas, porque utilizan de manera frívola e irrespetuosa conceptos que alguna vez tuvieron validez en las décadas que siguieron a la Revolución Mexicana. Me contengo para no caer en la tentación de criticar acremente la pobreza dialéctica del presidente que tenemos en ese encuentro, que fue evidente el contraste entre la claridad conceptual de uno y la pobreza de otro, para ir al punto fundamental de lo que está pasando en el mundo. Desde Thomas Piketty, que reinterpreta el Capital, y en México Gerardo Esquivel, que lo recupera, el tema de la desigualdad social y económica está sacudiendo la vida política de los países de una manera que no acabamos de incorporar. En el caso, para no hablar de Europa y desviarme, me quedo en Estados Unidos. Lo que hace Bernie Sanders es obligar a Hillary Clinton a recuperar términos que ella hubiera preferido evitar. El tema de la desigualdad y de cómo va a resolverlo, elevando el salario mínimo o aumentando tal o cual beneficio para las mayorías. En ese sentido, quienes hacen todo lo posible por evitar el tema de la desigualdad son los políticos mexicanos, casi todos. Incluso Andrés Manuel López Obrador, al cual se critica, le falta concreción, diría yo, en sus propuestas. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera va a reducir la desigualdad? Y ciertamente Margarita Zavala, pues lo que está buscando es llamar la atención sobre sí misma sin responder al tema de la
de las atrocidades cometidas durante el gobierno de su esposo, ni tampoco abordar temas de fondo. Creo que este incidente debería servir para que quienes aspiran a la presidencia en México incorporen el tema, sea populista o no. En el fondo tenemos un terrible problema con la desigualdad que atraviesa todos los conflictos que estamos viviendo, de una u otra manera. ¿Qué van a hacer con ello? Aquí fue una especie de boomerang no esperado. Yo no creo que Obama haya pensado realmente en Peña Nieto y en México. Él lo dijo pensando en su propio país. Aquí el mejor ejemplo de populismo, si se le quiere poner populismo de izquierda o de derecha, el mejor ejemplo de populismo de izquierda es el general Cárdenas. Él fue el que se conectó directamente con el pueblo, el que sí entendió cuál era la demanda social más importante, llevó a cabo la reforma agraria. Vaya, esa sí fue un monumental cambio en la estructura social mexicana. Pero ahora la derecha siempre lanza contra Andrés Manuel esto de es populista, y ya como si diciendo es populista es suficiente, es casi como decir es asesino, es ladrón, es todo lo negativo. Y tenemos aquí al presidente Obama, al de Harvard, dando una pequeña, rápida definición de populismo que pone al populismo como una de las fórmulas necesarias en un sistema mundial, como dice Sergio, que está siendo particularmente injusto. Entonces le dio la vuelta a la tortilla. Yo no sé si aquí lo vayamos a tomar esto más a fondo, pero es interesante que alguien haya puesto esta otra cara del populismo. Yo decía lo de Seymour Martin Lipset, porque él hace claramente esta separación de populismo, posibilidades de populismo de izquierda o de derecha. Y a los de derecha, pues son a los que se identifican con Hitler, con Mussolini, y en el caso reciente, con Trump en Estados Unidos. Por esto, me parece que es interesante ver qué significado tiene esta discusión virtual que se dio. Hay un libro muy bueno de Octavio Yanni que se llama El Estado Populista, en donde plantea los gobiernos en Argentina de Perón, Getúlio Vargas en Brasil y Lázaro Cárdenas en México, que fueron los tres países fundamentales que promovieron la derrama social, las reformas agrarias, una serie de transformaciones estructurales que dieron lugar, impulsadas por el Estado. Aquí no era brincarse las trancas de las instituciones, sino era desde las instituciones del Estado que alcanzan a tomar, porque llegan al poder. Y entonces esto es lo interesante que tiene esta discusión, para traer Una brevísima añadido. Lo que pasa, Francisco José, es que los términos de izquierda y derecha han quedado totalmente rebasados por la caída del muro de Berlín y por la crisis financiera del 2008. En realidad estamos en una nueva etapa en la cual se está redefiniendo qué es izquierda y qué es derecha, y dentro de eso no sé cuál vaya a terminar siendo la ubicación de populismo. Y aunque lo incorporan desde el Estado, el tema se refiere más a la mediación, digamos, institucional tradicional de una democracia. Por eso decía que encajan desde el general Cárdenas de un populismo de izquierda hasta un Salinas de Gortari, que desde mi punto de vista fue el prototipo del populista de la derecha. Es decir, mi proyecto tiene que resultar, y yo conecto directamente con la misión modernizadora de las clases medias. Por tanto, no hay que ir demasiado lejos en buscar eso. Yo creo que cuando se ponen etiquetas así como muy claras que parecen, yo no voy a discutir con el señor porque es populista, en realidad lo que estás haciendo es evacuar el debate, ¿no? Decir, oiga, evadir. Sí, evacuar, salirte, ¿no?, del debate y decir, oiga, yo no discuto con él porque es un populista, ¿no? A ver, diga con precisión qué parte de su proyecto político le parece que es un riesgo, o diga qué parte de su forma de hacer política le parece despreciable, y a lo mejor se encuentran con que buena parte de las políticas que hoy se están usando son las que nos están llevando a la ruina. Obama diciendo, pensemos que la integración supranacional está dejando a tanta gente en el camino, el tema de la desigualdad. Sí. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, espérenos, volvemos en unos instantes.